Uno, pueden comenzar. Buenas noches, bienvenidos al webinar Experto en Innovación organizado por el Campus Virtual Colegiado del CIP sede Lima y ASEM Chapter Perú. En esta oportunidad contaremos con la expositora, la ingeniera Isabel Maquén. Ella es vicepresidenta de Programas Académicos y Profesionales de ASEM Chapter Perú. Además es ingeniera administrativa con un MBA de UNIR y máster en Innovación Pedagógica. Ella tiene más de 10 años en la gestión empresarial, organización de eventos, desarrollo de proyectos educativos, entre otros. A continuación, ingeniera, puede dar inicio a su exposición. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias al Colegio de Ingenieros por permitirnos esta ventana como expositores y poder brindarles un poco más de información acerca de este programa de experto en innovación que se está desarrollando junto con ASEM Chapter Perú. Entonces, el día de hoy vamos a justamente tocar esta parte de la gestión que nos toca, que es la parte de la innovación. Ya como ha mencionado Pierina, ha hecho la presentación acerca de la labor que yo realizo como vicepresidente de programas académicos y profesionales dentro de ASEM Perú. Además, soy socia fundadora de la Escuela de Negocios e Ingeniería Administrativa y directora administrativa y académica de la Escuela de Gestión de Energía y Petróleo. Además, cuento con estudios en administración, dirección, innovación y diversas certificaciones como Design Thinking, OKR, Scrum y de marketing también. Bien, el tema de hoy es experto en innovación dentro de la gestión empresarial. Desde mucho tiempo atrás, la innovación siempre ha sido o se ha tomado como tabú para grandes empresas que usualmente han sido multinacionales o que han tenido gran envergadura. Sin embargo, hoy en día, las diferentes tipos de empresas, ya sean medianas, pequeños emprendimientos, están en la gestión de la innovación. Y no solamente como empresas, sino también como profesionales. Nosotros ya tenemos también justamente que adaptarnos a esta innovación. Pero ¿qué es lo que está ocurriendo? Muchas veces no nos damos cuenta que estamos en este proceso de innovación hasta justamente cuando esta innovación ya se vuelve disruptiva o genera grandes cambios dentro de nuestra organización. Es por eso que debemos aquí hacer un cambio. Desde que nosotros ya empezamos a pensar cómo nos diferenciamos de las otras empresas, de las otras organizaciones o incluso de los otros profesionales, ya estamos entrando al proceso de innovación. Pero aún no estamos conscientes que este proceso ya se está llevando a cabo. ¿Pero qué necesitamos? El día de hoy vamos a ver justamente cuáles son estos elementos principales que afectan o que están dentro del proceso de innovación que nosotros necesitamos conocer para poder dar como resultado a la compañía o a la empresa o incluso a nosotros mismos como profesionales algún objetivo, cumplir algún objetivo y que este sea positivo, que sume dentro de la organización, porque al final eso es lo que nosotros buscamos como organización y también como profesionales. Sin embargo, hay algunos errores que cometemos cuando hablamos de innovación. Por ejemplo, un error cuando hablamos de innovación es creer que solamente entran en este campo buenas ideas o incluso que solamente se trata de lanzar nuevos productos o servicios y que incluso la innovación es muy costosa. Pero, ¿será esto cierto? O sea, ¿realmente solamente tenemos que ser personas 100% creativas y si no somos creativos realmente no podemos innovar? O si tenemos ideas creativas pero no sabemos cómo aterrizarlas, ¿qué debemos hacer?
muchas veces no tenemos la metodología o las herramientas claras que tenemos que tener para poder lograr que el negocio llegue a ser innovador o también ser innovadores como profesionales. Entonces, el día de hoy también vamos a ver justamente estas metodologías, el framework que se tiene que desarrollar para justamente poder tener un proceso de innovación que sea exitoso y que llegue a cumplirse con los objetivos que tiene la empresa de manera global. De esa forma diseñamos soluciones que nos lleven a ser los número uno como organización, ¿no? Y al final podamos brindarle un excelente servicio, un servicio diferenciado al cliente. Entonces, vamos a plantear la siguiente pregunta. ¿Qué implica que nosotros innovemos? ¿Qué implica que podamos entonces llegar a tener este proceso dentro de la organización? Como primer aspecto, debemos tener en cuenta que la innovación debe cubrir un aspecto estratégico. Es decir, que debe estar dentro de los pilares de la compañía y que el main de la compañía debe estar siempre pensando en la innovación. Y con esto, quiero decir que tiene que definir qué es lo que queremos lograr, hacia dónde vamos a ir, cuáles son los ámbitos que queremos explorar, ya sea que sigamos en el mismo core del negocio o se busquen diferentes océanos para poder entrar. Como segundo punto, el uso de metodologías y el uso de herramientas. La innovación requiere que tengamos una metodología y requiere que empleemos herramientas. Es decir, las empresas deben dar las capacidades, instalar las capacidades para poder innovar. Por ejemplo, si alguna organización tradicional, entre comillas, lleva una falta de innovación, digamos, por unos 10 o 15 años, y de un momento a otro decide que va a innovar, entonces aquí va a haber un choque para los colaboradores, porque van a tener que implementar todas las herramientas para que ellos puedan llevar a cabo este proceso de innovación. Van a tener que instalar nuevas metodologías de trabajo, nuevas formas de reuniones, ¿no? Para que todos puedan adaptarse. Luego, otro punto importante es el proceso para generar la innovación. El proceso de innovación tiene que ser formalizado y tiene que ser estandarizado. Si bien es cierto, es un proceso que va a ir cambiando, no es un proceso rígido, es un proceso que va a ir cambiando con la organización, tiene que establecerse un proceso para que justamente se pueda llegar a los objetivos. Y el cuarto punto es que es el feedback, la retroalimentación y la mejora del proceso. Es decir, que una compañía tiene que empezar a trabajar, que empiece a trabajar en este proceso de la innovación, se va a ir adaptando a la empresa. Entonces, a través del feedback, a través de la retroalimentación que va entendiendo, este proceso va a ir adaptándose a los cambios que tiene la empresa, que tiene la organización, ¿no? Y justamente se genera la mejora de este proceso. Y finalmente, un aspecto muy importante y fundamental, que son las personas dentro de la organización. Este es uno de los aspectos más relevantes dentro de este proceso de innovación. Y aquí es donde la parte de dirección tiene que sensibilizar a toda la organización con respecto a este cambio. Tiene que hacer un cambio dentro de su cultura. Si no ocurre este cambio dentro de su cultura, es muy probable que este proceso de innovación falle, porque son las empresas quienes van a hacer y van a proponer todos estas nuevas ideas que van a ir surgiendo dentro de la organización. Y la pandemia nos ha dejado muy claro cómo es que las organizaciones se van adaptando dentro de este proceso. Nos ha dejado las lecciones
de cómo hacer frente a cambios que de un momento a otro hicieron que muchos negocios, forzaron a que muchos negocios, a que muchas empresas, a que muchos profesionales innovaran para poder mantenerse en el mercado. Y en relación a esta pandemia que todos hemos afrontado, podemos sacar tres reflexiones importantes, tres aspectos importantes. En cuanto a las empresas, por ejemplo, que respondieron, que tuvieron una mejor respuesta a la pandemia en relación con la incertidumbre que se vivía en ese momento, mantuvieron estos tres aspectos. El primero, que tuvieron constancia en sus valores. Es decir, las compañías aquí fueron consistentes en los valores que ellas ya habían establecido. Dentro de esto, por ejemplo, mantener a su personal, ¿no? Con algunas salvedades, se mantuvieron en esos valores que ellos tenían. El segundo aspecto es la gestión de incertidumbre y experimentación. Qué importante es este aspecto porque se empieza a manejar, en primer lugar, la parte de la incertidumbre. Es decir, fueron capaces de gestionar dentro de lo que no se sabía exactamente qué iba a pasar. En este aspecto, contienen a sus equipos, ¿no? Y aquí va la parte humana, es decir, saber cómo están ellos, cómo están su familia, cuáles son los problemas que están teniendo, ¿no? Para saber justamente qué es lo que le preocupa al trabajador, al colaborador en este caso, ¿no? Y poder gestionar, o para que ellos también puedan realizar una mejor labor. Y ya yendo a una parte más técnica, está la parte de la experimentación. Es decir, ya ellos fueron probando nuevas formas de operar, ¿no? Se fue buscando nuevas formas de llegar al cliente, ¿no? De hacer llegar al producto, de colocarlo, fueron implementándose en nuevas, el siguiente punto que viene, plataformas digitales, una adaptación al aspecto digital. Fueron capaces de responder rápidamente en este entorno y se sumaron a la digitalización. Empresas que de repente no tenían ningún tipo de canal digital, hoy el 90% de sus ventas están en los canales digitales. Muchas empresas de productos, muchas empresas incluso de servicios, se han adaptado a este proceso de la digitalización, del aspecto digital, incluso en el trabajo remoto, hemos aprendido a llevarlo también como profesionales, nos hemos adaptado en ese proceso. Entonces, ¿qué entendemos después de este marco que hemos visto de un poco lo que es innovación? ¿Cómo resumiríamos lo que es innovación? A ver, de repente me gustaría leerlos a través del chat. ¿Cuál es su apreciación a través de, o qué entendemos por innovación? José Ángel ha levantado la mano, pero no sé si José Ángel lo puedes escribir, o no sé si te puedo dar. Ah, está deshabilitado el chat. A ver, no sé si te ve o Pierina, no sé, me comentan que está deshabilitado el chat. Ya, dame un minuto, Isabel, vamos a ver ese tema técnico. Ok. Está bien. El chat está deshabilitado, dice también Jorge. Bien, de repente en la sección de preguntas, de repente lo pueden colocar, no habría ningún problema.
para no de repente dilatar un poco el tiempo. José nos dice, la innovación es crear algo nuevo basado en cambios radicales a temas conocidos. Ya, sí, es poco crear, ¿no? Aplicación de nuevas ideas. Ya, aplicación de nuevas ideas. ¿Qué más podemos decir acerca de la innovación? Sí. Enrique, lo pueden comentar. Hay una opción que es preguntas y respuestas. Lo pueden colocar ahí, sino para evitar lo que es el tiempo. Realizar nuevas estrategias. Bien, Nilda, claro. Tiene que ver con las estrategias. Hugo, creatividad más valor. Claro, tenemos que darle valor a los clientes, ¿no? Algo diferenciado. Aplicación de nuevos productos. Cambio de dirección en las formas. Implementación de algo nuevo. Mejorar los procesos operacionales. Bien, aquí vamos a tocar un aspecto importante que ha mencionado Claudia, ¿no? La mejora y la innovación es lo mismo. La empresa puede trabajar con ambos conceptos, sin embargo son dos carriles diferentes. No son exactamente iguales, pero sí se puede trabajar y se puede mejorar en la innovación, sí. Entonces, muy acertados los comentarios que han mencionado. Entonces, la innovación podemos decir que es un proceso de cambio que va a agregar valor al producto o servicio que ofrecemos. ¿Con qué finalidad? De crear nuevos productos o servicios para impactar de manera favorable. Entonces, yo voy a rescatar o voy a poner 5, digamos, puntos, separando un poquito la definición, 5 puntos. Primero, ¿qué es crear? Crear algo nuevo, ¿no? Y esto que se crea puede ser algo poco común, ¿no? No solamente estamos hablando de crear un producto o un servicio, sino que también la innovación puede ser en forma interna, dentro de la organización. Y ya vamos a ver, a grosso modo, cuáles son los 10 ámbitos que se consideran que uno puede llegar a innovar, ¿no? Y estos 10 ámbitos sí se van a desarrollar largo y tendido en el curso. Cómo podemos llegar a innovar en estos 10 ámbitos. Tercero, que esta innovación tiene que solucionar un problema. Algo que haya surgido, entonces hay que crear una situación nueva. Y por lo tanto, debe generar un impacto, que puede ser social o económico, ¿no? Social, en el caso, por ejemplo, alguna problemática que esté surgiendo entre los trabajadores, algún tipo de comunicación, todo eso tiene que generar. Entonces, la innovación es un proceso de cambio, ¿no? Que nos permite crear algún producto o servicio que va a solucionar alguna situación, ¿no? Y va a impactar de manera favorable dentro de la organización. Pero después de esto, reflexionamos, entonces, ¿qué es la innovación? ¿O qué debería ser? ¿Es una moda? Porque al inicio, años atrás, se hablaba pues que era más una moda. ¿Es una estrategia? ¿O es una necesidad de sobrevivencia? ¿Qué podemos decir que es la innovación en todo caso? A ver, los leo. ¿Qué podemos decir que es la innovación? Una estrategia. ¿Ya? ¿Qué más? A ver. Es un cambio. Una necesidad para permanecer en el mercado competitivo. Es una necesidad. Es una necesidad de sobrevivencia para no ser desplazados en el mercado. Sobrevivencia en el mercado. Claro, la necesidad es una estrategia para
¿O por qué? Porque necesitamos sobrevivir en el mercado. Entonces, digamos que esos dos conceptos están juntos. Sí es una estrategia para poder sobrevivir en el mercado, porque necesitamos mantenernos en el mercado y continuar dentro de nuestras operaciones, ¿no? Claro, y debe ser un cambio constante, ¿no? Según los paradigmas, como menciona, según las circunstancias. La pandemia ha sido un claro ejemplo que tenemos que mantenernos innovando. ¿Y qué nos dice el padre de la administración moderna? Peter Drucker. Nos dice, toda empresa tiene solo dos funciones básicas: el marketing y la innovación. ¿Por qué? Porque justamente el fin es poder llegar al cliente. Y a través de la innovación, nosotros vamos a llegar a brindarle un servicio, un producto a este cliente. Entonces, la empresa tiene dos funciones principales, ¿no? El marketing y la innovación. Y como vivimos en mercados volátiles, ¿no? Como los escenarios en los que estamos ahora, entonces tenemos que estar reimaginando justamente cuáles son esas necesidades, repensando las empresas que están dentro del mercado, ¿no? Y muy importante, reconectando con las personas y reinventando los negocios. Entonces, no olvidemos estas 4 actividades que tenemos que hacer dentro también de este proceso de innovación. Pero, ¿cómo nos preparamos o cómo se prepara la empresa, la cultura dentro de la empresa para poder innovar? Vamos a ver 5 aspectos que nos van a llevar justamente, o nos van a preparar para la parte de la innovación, ¿no? Que tenemos que saber nosotros como profesionales. Primero, tiene que haber una ambición clara. Saber cuáles son las metas que queremos conseguir. O sea, hacia dónde vamos a ir con este proceso de innovación. ¿Qué queremos conseguir con la innovación? Entonces estamos hablando de ¿para qué vamos a innovar? ¿Para qué queremos implementar esta innovación? Y eso hay que definirlo de una manera formal. Por eso que esto tiene que ir desde la parte de dirección. Segundo, los dominios de la innovación. ¿Cuáles son las ventajas que yo tengo como empresa, como organización, como profesional, al momento de innovar? Entonces debemos tener este concepto claro. Y tercero, ¿cuál es el performance? ¿No? El siguiente paso es ¿cuál es el performance? ¿Cómo vamos a medir? ¿Cómo vamos a evaluar que nos estamos direccionando correctamente a el objetivo y a la meta que nos hemos propuesto? ¿Qué indicadores vamos a utilizar? Que obviamente estos van a ir variando según el periodo, ¿no? Pues no van a ser los mismos indicadores del primer año, del segundo año, tercer año, ¿no? Esto va a ir cambiando. Entonces eso también se va a ir adaptando. Siguiente paso es la gestión de proyectos de la innovación. Es cómo vamos a gestionar nuestra cartera de proyectos de innovación, ¿no? O sea, no solamente de repente tener un solo proyecto de innovación, sino tener varios proyectos y ver justamente cómo estos se van a ir gestionando, cuáles son los recursos que se van a ir utilizando, ¿no? Y por último, el talento y la cultura. La parte de los recursos humanos. La parte de las personas que van a estar a cargo de este proceso de innovación, ¿no? Los profesionales, los jefes, los gerentes, todos ellos, ¿no? Y sobre todo, ahí también entra un poco, ya lo vamos a ver un poquito más adelante, la parte de la estructura. Si voy a innovar para toda la organización, si voy a innovar en un área, un proceso, entonces, ¿quiénes van a estar a cargo? Las personas, las capacidades que tienen que tener esta persona, las habilidades que tiene que tener esta persona, para que justamente se pueda llevar a cabo de manera exitosa la innovación. Es por eso que es importante que dentro de la empresa hay una sensibilización dentro de la cultura respecto a la innovación. Entonces se puede decir que estos son
los 5 engranajes principales para que la organización pueda llevar a cabo esta innovación. Entonces, tener estos aspectos claros van a permitir justamente que la empresa pueda innovar o se prepara el terreno para que la empresa pueda innovar. Pero hasta ahorita estamos hablando de la estrategia, ¿no? De la parte, digamos, de texto, de papel, ¿no? Y viene acá una gran brecha entre la estrategia de innovación y lo que es la operación, o sea, llevarlo a cabo, operativizar la gestión de la innovación. Es decir, ¿cómo hacemos bajar esta estrategia que se ha planteado, ¿no? Y cómo hacemos que se haga efectiva en las diferentes áreas de la empresa? ¿Cómo se van, o cómo le involucramos, perdón, a las diferentes áreas de la empresa dentro de esta gestión de la innovación? ¿Y cómo se llevan a cabo los proyectos de innovación? ¿Cómo los ejecutamos? ¿Cómo los hacemos realidad? ¿No? Entonces, esto, digamos, es la parte que tenemos que trabajar. Entonces, justamente convertirnos en expertos en innovación nos va a permitir ser agentes que van a ayudar a que estos procesos de innovación se lleven a cabo y se realicen dentro de la organización. ¿Por qué? Nuevamente, Peter Drucker, ¿qué nos dice? Dice, la estrategia es un commodity, pero la ejecución es un arte. Es decir, no nos podemos quedar solamente en el planteamiento de la estrategia. No nos podemos quedar solamente en lo qué es lo que se quiere hacer, ¿no? Y tenerlo ahí en papel. Sino ya una vez que está planteado y está establecido, ¿no? Que es prácticamente solamente el enunciado de lo que vendría a ser la innovación, el arte está justamente en la operatividad que va a tener la estrategia. ¿Cómo se ejecuta? ¿No? Entonces, esto nos hace una reflexión a nosotros, ¿no? Como ingenieros, como profesionales, ¿estamos preparados para poder hacer realidad este arte? Somos unos artistas en la ejecución de la innovación. Ahí para reflexionar para nosotros mismos, ¿no? ¿Tenemos esas capacidades, esas habilidades? Y si no, ¿qué estoy haciendo para conseguirlas como profesional y luego para implementarlo dentro de la organización? Y dentro de este proceso de innovación tenemos aspectos estratégicos, tenemos aspectos tácticos y tenemos aspectos operativos también, ¿no? Y esto hay que desplegarlo dentro de la organización. Y podemos decir que hay 4 pilares, 4 pasos para poder, que tenemos que pensar en cuanto a la innovación, ¿no? El primero es la planificación estratégica, es decir, mediante un diagnóstico de la cultura organizacional, ¿no? ¿Dónde estamos? ¿Estamos preparados para innovar? ¿No? Definir cuál es la estrategia y generar este link entre la estrategia global y la estrategia de la organización, porque tienen que estar, perdón, la estrategia de la innovación, porque tienen que estar amarradas, ¿no? No pueden estar separadas, ¿no? Y la sensibilización dentro de la organización. El segundo aspecto, ya que tiene que ver con la sensibilización también, es definir, en relación a la estructura organizacional, definir el equipo humano que se va a encargar de eso. ¿Cuál va a ser la estructura? Como les mencionaba hace un momento, va a ser el líder, va a haber una jefatura, se va a establecer a través de un comité. ¿Cómo se va a llevar a cabo esta innovación dentro de la empresa? Es importante definir también el proceso operativo que se va a llevar a cabo. Y el plan comunicacional, que es poder justamente dar a conocer a todos los implicados este proceso de innovación. Luego está también ya la evaluación del desempeño, ¿no?
donde entra ya la parte de la medición de los resultados. ¿Cuáles son los indicadores que se van a tener? Incluso si va a haber un sistema de incentivo, ¿cuáles van a ser esos incentivos por haber llegado al resultado esperado, ¿no? Y también definir cuál es el presupuesto de esta innovación. Y finalmente, en lo que es la gestión de mejoramiento, ¿no? Es decir, aquí ya viene la parte del feedback, ¿no? Definir cuál es el feedback que se va a seguir, cómo van a ser las revisiones, cuál es la sustentabilidad del proceso, ¿no? Y cómo se va a seguir mejorando este proceso dentro de la organización. Entonces, hay que tener estos aspectos claves para poder justamente gestionar la innovación. La planificación estratégica, es decir, ¿dónde estamos como organización? La estructura organizacional, cómo son las personas y el proceso que se va a llevar a cabo, la evaluación del desempeño, cómo lo voy a medir, y la gestión del mejoramiento, cuál es el feedback que va a haber, ¿no? Para yo poder seguir llevando mi proceso de gestión de la innovación. Y voy a volver, y ya creo que es la última vez que lo voy a mencionar, a Peter Drucker con respecto a esta parte de gestión de la innovación. Y nos dice, culture eats a strategy for breakfast. Es decir, la cultura desayuna la estrategia. ¿Qué nos quiere decir aquí? No basta con definir una estrategia, con definir la estrategia, ¿no? Hay que definir cuál va a ser la cultura. Debemos pensar en las personas y cómo éstas se van a instalar dentro de la compañía, cómo éstas van a gestionar, cómo éstas van a tener relevancia dentro del cambio de innovación, ¿no? Entonces, si queremos instalar esta cultura de innovación, debemos romper ciertos paradigmas dentro de la organización, ¿no? Cambiar la cultura, y para ello hay que instalar, pues, nuevos hábitos, cambiar comportamientos, hay que hacer cambios de rutinas del trabajo, hay que poner nuevos modelos de trabajo, brindar las herramientas de trabajo. Es decir, más allá solamente de centrarnos en la estrategia, debemos centrarnos en la cultura de innovación. Si nosotros sensibilizamos a la organización, acerca de que la innovación debe estar dentro, debe ser parte de la cultura, entonces los cambios van a empezar a surgir mucho más rápido y se va a poder llegar a los objetivos o a las metas, ¿no? Entonces, debemos tomar en cuenta que la innovación es un proceso que tiene que ver con la cultura, que fundamental el recurso humano para poder llegar. Es un proceso, entonces debe tener metodología y debe tener herramientas para poder alcanzar. Debe tener métricas y también debe haber un feedback para poder continuar en la mejora. ¿Y cómo les ha ido a las empresas con el proceso de innovación? ¿Innovan? Bueno, acá tenemos el ranking de las empresas más innovadoras del 2021, como siempre Apple, que ya lleva 15 años siendo la número 1 en la innovación. Llamó la atención mucho el puesto número 10 de Pfizer, que siendo un laboratorio, ha salido dentro de las 10 empresas más innovadoras. Luego tenemos empresas propiamente de lo que es tecnología, ¿no? Samsung, Huawei, que se mantienen en constante innovación, ¿no? Entonces, bueno, tenemos ahí los 50 primeras empresas más innovadoras, de las cuales podemos aprender y ¿por qué no? Visionar de repente ahí nuestra organización, estar luego dentro de este ranking de empresas. Pero para llegar ahí, ¿cómo construimos y cómo fortificamos para que justamente nuestra empresa esté, digamos, visionando ya dentro de este ranking, ¿no? De repente hay que aparezca
dentro de ranking 2025. Trabajamos duro. ¿Cómo construimos y fortificamos para ser una empresa innovadora? Voy a mencionarles 8 aspectos importantes. El primer aspecto es construir un ecosistema. ¿Qué quiere decir construir un ecosistema? Es decir, primero tenemos que salir de nuestra zona de confort, de nuestro status quo. Debemos buscar ideas frescas y para esto podemos ir a centros de tecnológicos, grupos de investigación, hacer consultas a expertos, ¿no? Y es fundamental por ello que investiguemos y hagamos una exploración constante. Es importante que construyamos un ecosistema, ¿no? O sea, es decir, que tengamos una red donde podamos explorar o que nos ayuden a hacer esta exploración de nuevos temas, ¿no? Incluso podemos buscar grupos de LinkedIn, ¿no? LinkedIn se ha convertido en una red genial para incluso hacer colaboraciones, buscar nuevas ideas. Entonces, hay que armar nuestra red para proveernos de esa información, de nuevos proyectos que puedan surgir a través de generar, construir un ecosistema. El segundo aspecto sería el de el talento, ¿no? La apuesta por el talento. Es decir, hay que tener personas que tengan habilidades o capacidades que sean diferentes, ¿no? Y para esto buscar profesionales que tengan, o perfiles visionarios, que tengan diferentes capacidades, que tengan además grandes dosis de liderazgo. ¿Por qué? Porque ellos son los quienes van a sacar a estos nuevos proyectos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasaría si dejamos a 2 profesionales juntos? Pero uno, por ejemplo, es de, no sé, un profesional biotecnología y un arquitecto. ¿Qué podría surgir de ahí? O un mecánico y un sociólogo, ¿no? O sea, pueden surgir grandes ideas combinando diferentes perfiles, ¿no? Habiendo o generando una diversificación. El tercer punto es el de proteger nuestros nuevos proyectos, ¿no? La innovación tiene un componente aquí que es un poco parasitaria, ¿no? Es decir, que absorbe los recursos de otros proyectos. Es por eso que dentro de los planes que tenemos para la innovación, debe haber recursos separados del core del negocio que se mantengan. Por ejemplo, cuando comenzó esta pandemia, muchos recursos del área de innovación se fueron para justamente el área de operaciones de la empresa, ¿no? Hay que ver la manera de que de repente el área de innovación tenga sus propios recursos y tratar de protegerlos, ¿no? Para que justamente la innovación no pare. El cuarto punto es utilizar una metodología y herramientas específicas, ¿no? Es decir, debemos tener metodologías establecidas, por ejemplo, Lean Startup, la de Design Thinking, para poder hallar justamente el perfil correcto del usuario o una configuración óptima del producto o servicio. De esta forma vamos a construir soluciones, las soluciones que queremos generar, ¿no? Y lo más importante, deben estar instaladas de forma ordenada. No es que se me ocurre y hoy día voy a usar, no. Debemos pensarlo, establecerlo y debe haber un proceso para esto y debe estar instalado en forma ordenada. El punto número 5 es acerca de nuestros objetivos. Definir y utilizar objetivos que estén alineados al negocio. La innovación debe estar alineada al negocio, al objetivo del negocio. Es por ello que debe tener métricas y resultados específicos, ¿no? Y deben estar colocadas, puestas de forma disciplinada, ¿no? Los resultados tienen que ser visibles. Por eso es que, como les comentaba hace un momento, debe generar link con los objetivos del negocio, ¿no? Para
esto debe ser, digamos, un catalizador, ¿no? O sea, debe depender del objetivo global de la organización. El número 6 tiene que ver con nuestra mentalidad de capital de riesgo. Debemos destinar recursos a explorar oportunidades que estén alejadas también del núcleo del negocio para buscar nuevos espacios, nuevas oportunidades, ¿no? Estamos moviéndonos, sí, en áreas riesgosas, pero a veces hay que poner algunas fichas en riesgo y esto nos va a ayudar a buscar nuevos ámbitos, encontrar nuevos nichos también. El punto número 7 es acerca de la tecnología. Debemos investigar, aprender, estudiar y conocer las tecnologías actuales. Podemos pensar que de repente no nos gusta o que solamente los que ven la parte de desarrollo tecnológico tienen que estar al día con las nuevas tendencias, pero esto debe implicar a toda la organización, a todos nosotros como profesionales. La tecnología no debe ser algo lejano a nosotros, ¿no? Debemos conocer acerca de tecnologías como inteligencia artificial o el Internet de las cosas. Si nosotros no conocemos esto, pues también nos vamos a quedar atrás, vamos a quedar obsoletos. Estas tecnologías se van implementando ya a nivel transversal, ¿no? Para el área de operaciones, para el área de marketing, es decir, para diferentes áreas dentro de la organización, y nosotros también debemos estar a la par con estas tecnologías. Y finalmente el punto número 8, que son los sistemas de apoyo. Existen unas áreas de apoyo, tanto nacionales e internacionales, para generar innovación. Entonces, es interesante que nosotros los incorporemos dentro de la planificación para que así podamos reducir costos dentro de la organización. Por ejemplo, Concitec, no recuerdo, creo que fue ayer, salió en el diario de gestión que estaba dando cierta cantidad para los ámbitos de innovación en salud, ¿no? Entonces, por poner un ejemplo. Entonces, utilizar estas ayudas que brinda el Estado, en este caso, para que puedan estar dentro de nuestro plan de innovación, ¿no? O también ir o buscar fondos internacionales. Pero para esto debemos estar pendientes, debemos estar en constante investigación, debemos estar monitoreando, ¿no? Y aquí también viene y se une este punto 8 con el punto 1, nuestra red, ¿no? Nuestra red, nuestros grupos de investigación, de tecnología, que justamente podemos encontrar esta información de apoyos que se están dando nacionales o internacionales. Entonces, hemos visto que la gestión de la innovación en sí, es un proceso que se está dando a nivel global, que se está dando a nivel transversal, y tenemos que sumarnos a este cambio que tenemos para, justamente como lo hemos visto hace un momento, tenemos para poder sobrevivir en el mercado. En esa medida, nosotros, lo mencioné hace un momento como reflexión, estamos capacitados como agentes de innovación. O sea, nosotros podemos hacer, somos artistas, como menciona Peter Drucker, para ejecutar esta innovación. Justamente el programa de experto en innovación en la gestión empresarial refuerza y promueve estas habilidades y estas capacidades para poder llegar a ser un experto en la innovación a través de tres cursos sincrónicos: Innovation Management, Design Thinking y Scrum Master. Estos están certificados, están avalados también por CertiProf, quien es la entidad certificadora internacional. Entonces, cuando tocamos a Innovation Management, que viene a ser todo lo que es la gestión de la innovación que hemos visto hoy día, la importancia que tiene esto y cómo lo podemos ir aplicando dentro de nuestras organizaciones, Gartner nos dice, por tomar una definición, que es una disciplina empresarial, ¿no? Que impulsa un proceso o una cultura de innovación, ¿no? Que tiene que ser sostenible,
dentro de la organización. Entonces, tienen que haber iniciativas de gestión de la innovación y justamente centrarse en cambios que sean disruptivos para que puedan transformar el negocio, la organización, la empresa, de una manera significativa y positiva. Entonces, esta gestión la vamos a desarrollar también. Es importante que nosotros la tengamos como agentes del cambio, como agentes de innovación. ¿Qué tipo de innovación tenemos? Lo que es la innovación incremental, es decir, pequeños cambios que se generan una mejora, ¿no? Una innovación radical, que son cambios significativos, ¿no? A lo que ya está. Y también la transformacional, ¿no? Que son completamente diferentes a lo que ya existen. Estos tipos de innovación se van a desarrollar. Hay incluso 2 o 3 talleres que están dentro del curso para poder justamente explotar esa parte de la innovación, porque a veces creemos que no somos lo suficientemente creativos y ya hemos visto que es un error pensar que solamente buenas ideas generan cambios o generan un proceso de innovación dentro de la organización. Y también les mencionaba que teníamos 10 ámbitos dentro de la innovación, ¿no? La parte de justamente cómo es el modelo comercial, el modelo de ganancias que tenemos, cómo es que generamos estos ingresos. Ahí también hacemos cambios en lo que es la red, es decir, cómo colaborar a través de socios externos, ¿no? La parte de la estructura, que ya tiene que ver con la organización propiamente, ¿no? Cómo se organizan estos recursos intangibles. Innovación en el proceso, que son ya la forma más ingeniosa, digamos, de innovar ciertos procesos, competencias fundamentales dentro de una compañía. El desempeño del producto, que tiene que ver básicamente con sus características y funciones. Los sistemas de producto, que es ya en el desarrollo del producto y servicios que están basados en la alta calidad. Luego el servicio, ¿no? Que es lo que los clientes valoran, a quienes se les puede ofrecer un nivel o un servicio que sea superior. El canal, que es cómo las compañías, cómo las organizaciones trasladan su producto o servicio dentro del mercado, ¿no? La innovación en la marca, la innovación en el compromiso con el cliente, que es la forma en que la empresa justamente crea este vínculo con su cliente. Entonces son 10 ámbitos de la innovación que también se desarrollan dentro del curso y que ustedes mismos van a poder ver cómo los van a aplicar. Eso es en cuanto a Innovation Management. También, como justamente hemos visto, el fin de la empresa es el cliente, ¿no? Es importante que desarrollemos Design Thinking para saber justamente cómo solucionar algún problema que esté surgiendo en el diseño o desarrollo del producto o del servicio, que nuestro cliente lo esté percibiendo, ¿no? Entonces, vamos a trabajar la parte de Design Thinking, que sabemos que está centrado básicamente en el ser humano, es colaborativo, experimental, ¿no? Y siempre buscar la mejor opción. ¿Pero por qué? ¿Por qué es importante que desarrollemos o trabajemos o desarrollemos lo que es Design Thinking como profesionales? Quiero que veamos este video que es súper cortito. Y acá va a aparecer un Mickey Mouse, no sé si por ahí hay alguien que sea sensible. Pero si yo pongo aquí a alguien, ¿qué esperamos que suceda? Usualmente sería que elija alguna de las rutas, ¿no? Digamos que si este fuera nuestro cliente, esperaríamos, creemos nosotros, que elija una ruta para encontrar la salida. Entonces, esto se va a asemejar un poco a lo que de repente sucede, con lo que nosotros creemos que nuestro cliente puede querer, ¿no? Y aplicando Design Thinking, realmente saber qué es lo que quiere,
nosotros, yo pensaría de repente, va a encontrar la ruta tradicional, va a querer esto o va a querer aquello. Si no sabemos cómo piensa nuestro cliente, como en este caso este hamstercito que se fue para arriba, no agarró ninguna de las rutas que estaban planteadas o prediseñadas dentro de este laberinto, entonces nuestro servicio no va a ser de completa satisfacción, o nuestro producto no va a cubrir la real necesidad del cliente, ¿no? Y puede que se comporte de una manera que nosotros no esperábamos. Entonces, vamos a ver cómo implementar Design Thinking y justamente atravesando por las 5 fases que tiene, ¿no? Empatizar con el cliente, definir la parte de idear, hacer el prototipado y finalmente la parte de evaluación. Y como hemos visto hace un momento, estos son proyectos de innovación. Entonces, es importante que llevemos en cuanto al marco Scrum, justamente para las gestiones ágiles, ¿no? Para poder justamente estos equipos tenerlos de forma organizada, ¿no? Y poder realizar el proyecto también de manera exitosa. Entonces también se suma la parte del Scrum Master, quien justamente ayuda a fomentar este entorno donde se van a desarrollar. Entonces, vamos a ser agentes de innovación, gestores de innovación, ¿no? Con Design Thinking vamos a aprender acerca de nuestro cliente y cómo implementar nuestro producto o servicio. Y con el marco Scrum, siendo Scrum Master, vamos a ver justamente cómo trabajar estos proyectos de innovación de manera ágil, ¿no? Entonces, todo esto, como gestores o expertos en innovación, nos va a llevar a que justamente aterricemos estos enunciados, estos planes de innovación a la parte operativa, que es la parte más complicada de poder establecer dentro de una organización, ¿no? Y en base a esto, surge este programa, viendo esta necesidad como profesionales de expertos en innovación, que está iniciando el 9 de mayo, según el cronograma con el Colegio de Ingenieros, ¿no? Y va a tener una estructura de 33 horas académicas en vivo, 16 horas autónomas, porque además de estas 3 capacidades que ustedes van a desarrollar, que son Innovation Management, Scrum Master y Design Thinking, hay 2 actividades más, Scrum Foundation y también Remote Worker, que nos ayuda a nosotros como profesionales. Vamos a poder ser agentes de la transformación, de la innovación dentro de nuestra organización, liderando y promoviendo estos proyectos, ¿no? Y además, con este programa se potencian todas estas habilidades que hemos visto hoy día, que hemos visto solamente la parte introductoria de todo lo que hay que aplicar para ser expertos en innovación y poder estar dentro de este ranking de las empresas más innovadoras, ¿no? Está compuesto el plan de estudios por 5 cursos. 2 de ellos son asincrónicos, es decir, ustedes los van a poder revisar, los van a poder leer, van a poder hacer las preguntas también, sin ningún inconveniente, pero los van a hacer de forma asincrónica. Es Scrum Foundation y Remote Work and Virtual Collaboration. Entonces, estos 2 también van a estar certificados con CertiProf. Y ya luego en la parte de las clases en vivo, las partes sincrónicas, tenemos lo que es Innovation Management, donde vamos a desarrollar todo lo que es la introducción al mundo de la innovación, las partes de los tipos de innovación que hemos visto hoy día, los temas en cuanto, o los problemas que también surgen en la innovación, se van a desarrollar, me parece que son 2 talleres, para que ustedes puedan, o nosotros podamos, afianzar esta parte de la creación, de la innovación, lo que es también las metodologías de innovación, Lean Startup, y van a también tener la parte de la certificación con CertiProf.
Luego también, ya entrando un poquito más al desarrollo, lo que es design thinking, ¿no? Vamos a ver todas las etapas y cómo esto se va a implementar dentro de la organización. Y finalmente la parte de Scrum Master, que nos va a ayudar justamente a la aplicación ya en la parte de proyectos. Entonces tenemos todas las aristas cubiertas para poder realmente ser expertos en innovación. ¿Y cómo es la metodología que se va a llevar a cabo? Cada curso online, o sea, los que son en vivo, ¿no? Son de 11 horas lectivas, de 45 minutos cada hora. Y cada curso de aprendizaje autónomo se le otorgan 8 horas de estudio, ¿no? Que incluye el material dentro de la plataforma. Las clases online, pues son a través de la plataforma de Zoom, así como el día de hoy estamos aquí, y van a permanecer grabadas dentro de la plataforma. Los materiales del curso también van a estar dentro de la plataforma, y cada curso tiene una evaluación o un test final. Pero además de eso, ustedes van a tener un simulacro. Porque como les comentaba, todos estos cursos están dentro de las certificaciones de CertiProf. Entonces, los exámenes de CertiProf tienen, ustedes tienen que rendir un examen en la misma plataforma de CertiProf. Nosotros hemos desarrollado simulacros para que ustedes se preparen dentro o se preparen para justamente rendir este examen de certificación internacional, y realmente este tipo de metodología que estamos llevando a cabo ha tenido muy buenos resultados, porque en el curso anterior de Agile Project Management ya están certificados casi todos, por temas de tiempo están terminando de certificarse, pero ya han logrado la certificación internacional, ¿no? Y las certificaciones que se les van a otorgar son 5 certificaciones independientes por cada curso que ustedes van a llevar, pero además se les va a dar la certificación por el programa de experto en innovación en la gestión empresarial, que va a estar emitido por ENIAC, que es la Escuela de Negocios en Ingeniería Administrativa, y por ASEM Chapter Perú, que tiene el respaldo también de CertiProf. Pero además, estas certificaciones internacionales, ustedes mismos, como les comentaba hace un instante, van a poder darlas desde la plataforma de CertiProf. De repente, para aquellos quienes no conozcan, CertiProf es una organización, un organismo de certificación reconocido a nivel mundial, que tiene una comunidad de partners de más de 900 empresas a nivel mundial, ¿no? Y más de 800,000 profesionales certificados que han validado sus conocimientos en estas prácticas ágiles a través de programas como de Scrum, DevOps, Design Thinking, OKR, entre otros que van a encontrar dentro de la plataforma. Entonces, justamente también CertiProf ahora está asociado con Credly, lo que les permite tener insignias. Esas insignias que uno coloca en el LinkedIn y automáticamente ya aparece la validación. ¿Y eso qué permite? Que, por ejemplo, si a veces estamos, bueno, ahora estamos con el tema de remoto, uno postula a cierto puesto, uno postula de repente a algún nuevo cargo aquí o en el extranjero, la certificación es válida, ¿no? Y está acreditada. Entonces no van a tener ningún problema de convalidación, porque es válida a nivel mundial, ¿no? Y ellos están trabajando y colaborando con otras empresas también reconocidas a nivel mundial. Entonces, les agradezco, muchas gracias por haber estado aquí el día de hoy. Muchas gracias al Colegio de Ingenieros, a ASEM Chapter Perú, por permitirnos estar aquí el día de hoy y desarrollar también estos programas que al final son para beneficio de ustedes como profesionales, ¿no? De nosotros como desarrolladores en la parte de consultoría de empresas, de poder implementar todo esto dentro de las organizaciones. Entonces, Isabel, muchas gracias. Antes de culminar, Isabel, hay una pregunta de Claudia Risueño. Dice, ¿podrías indicar algunos ejemplos de métricas o indicadores para empresas de servicios, específicamente para consultorías supervisoras, si la estrategia es para sobrevivir en el mercado? Claudia, de repente, si me podrías escribir cuál sería el tipo de
de empresa, pero por ejemplo está la parte de OKRs que también se manejan dentro de la organización, que también las puedes ver. También de repente, por ejemplo, subir el tema de las ventas, pero me gustaría que me pongas por el texto cuál es un poquito el rubro para poder ver algún ejemplo adicional. Hay otra pregunta también, Isabel, si puedes ir respondiendo. ¿Puede aplicarse el ciclo PHBA, modelo de mejora continua, como herramienta o metodología en el proceso de innovación? Sí. Pierina, te escuché un poquito entrecortado. Creo que se cerró mi Ya, micrófono. a ver, te repito, a veces, Jorge Reynoso pregunta si se puede aplicar el ciclo PHBA, modelo de mejora continua, como herramienta o metodología en el proceso de innovación. Sí, sí se pueden aplicar todo lo para poder justamente llevar este proceso de metodología. A ver, Design Thinking o Lean Startup no son las únicas herramientas que se pueden emplear, ¿no? De hecho, la parte de Lean involucra otras herramientas más que se van a desarrollar dentro del curso. O sea, esas que se han mencionado son solo dos, pero dentro de esas dos, dentro de la parte de Innovation, se van a desarrollar, si es que no recuerdo mal, son como 5 o 6 más. Entonces, hay varias herramientas que se pueden implementar dentro de este proceso. O sea, las que se han mencionado ahora son solo dos, pero dentro de estas hay más herramientas que se van a trabajar incluso también. Claudia Risueño complementa su pregunta y ella se refiere a empresas en gerencia de proyectos y supervisión de obras. O sea, Claudia, todo el tema de lo que es innovación o los procesos de innovación se aplican de forma transversal a los diferentes tipos de empresas. En este caso, en la parte de obras, va a depender el área también donde tú quieras generar la innovación, porque al hacer tú una consultoría, o que haces consultoría de obras, hay varios aspectos, ¿no? Que tú, por ejemplo, puede ser tu cantidad no sé, de materia prima, tus procesos de repente para que no pierdas materiales, ¿no? ¿Cómo innovas un proceso de repente para que evitar que de repente la corrosión, no sé, implique o afecte, digamos, a los materiales? O sea, hay varias cositas que, dependiendo del área, o si es el proceso, o si va a ser para toda la cultura, va a cambiar o puedes generar diferentes indicadores. Esos indicadores sí tienen que ser medibles, ¿no? O sea, que tú los puedas controlar, que tú puedas observar, ¿no? Por ejemplo, si tú tienes que en construcción de obras hay una corrosión de materiales, no sé, del 30%, eso bajaría, ¿no? Como decir, un proceso que me permita que mis materiales no se vean afectados a la corrosión. Entonces, ¿cómo hago de que del 20% al 30% baje al 5%, al 10%? ¿No? Porque al final eso también se ve en términos monetarios. Se desarrolla la innovación bajo el sistema de gestión de innovación ISO 56002. Sí, bueno, de hecho la ISO 56002, que está creo desde el 2019, están preparando el tema de la innovación. Sí, ya se está aplicando. Por eso que es importante que ahora nos capacitemos en gestión de innovación, porque luego de repente vamos a hablar ya de auditorías en cuanto a los procesos de innovación. Por eso les comentaba que el proceso de innovación no es, se me ocurrió y ya a la ligera y nos juntamos y tomamos un café y vemos qué hacemos, sino que es un proceso que tiene que implementarse, ¿no? Sí, la ISO 56002 trabaja el tema de innovación, se está mejorando, está implementando justamente cómo este proceso se va a llevar a cabo. Entonces, yo creo que es el momento de ahora de volvernos expertos
en estas implementaciones, saber las estructuras que hay que hacer, cómo lo vamos a llevar a cabo dentro de una organización, para luego justamente, yo no creo que sea en un periodo muy corto, de repente ya estemos hablando de ser auditores dentro del área de innovación, ¿no? Lo que hace unos años era una moda, como lo mencionaba, ahora ya es un proceso, ¿no? Y hay estándares, como menciona Hugo, que es en este caso la ISO 56000, ¿no? Ok. Se desarrollará. Dentro del curso no se toca la ISO 56002 dentro del programa, pero de repente sí podríamos hablar algo acerca de eso. De repente algún paper o generar un conversatorio, digamos, dentro del curso de lo que es para el desarrollo de la 56002. Ingeniera Isabel, recordarle también a los participantes que pueden acceder a las redes sociales que se está alcanzando por el chat, y por favor, si desean las diapositivas de la presentación, nos piden de llenar el formulario de asistencia. Sí, Pirina, no sé si habría, de verdad que se me lajea un poquito el Zoom. Sí, cualquier consulta igual tienen los correos, ¿no? De la escuela, de ASEM también, asemperú@eniad.org, donde también se les pueden dar mayor información acerca de lo que se va a desarrollar en el curso, o si tienen alguna consulta dentro de lo que ha sido el tema del día de hoy también, ¿no? A ver, acá dice, si la metodología planteada en la innovación, si la metodología planteada en innovación 2 o 5 o más, en la innovación 2 o 5 o más son absolutas. Hugo, 2 o más años. Si la metodología planteada en la innovación 2 o 5 o más son absolutas. Bueno, para empezar, no hay nada absoluto, ¿no? De hecho, justamente hemos visto que en el proceso de innovación hay cambios, ¿no? Hay metodologías que antes se utilizaban que ahora están cambiando la visión. Todo va cambiando, en todo caso. No me quedó claro ahí, el 2 o 5. Bueno, Pierina, en todo caso, si no hubieran más preguntas, por mi parte, eso sería todo. Les agradezco a todos por su participación. Como mencionó Pierina, tienen el correo, tienen el formulario para que ustedes lo puedan llenar, para que ustedes puedan justamente pedir mayor información también, o se les pueda brindar mayor información, y puedan también tener las diapositivas del día de hoy y algún alcance más respecto al curso. Listo, ingeniera, muchas gracias por su exposición, ingeniera Isabel Maquén. Gracias a todos los participantes por acompañarnos. Y bueno, cualquier comunicación ya tienen los accesos para poder pedir información si desean. Campus Virtual siempre está dispuesto a brindarles toda la información posible que necesiten.
Gracias, ingeniera. Buenas noches. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias.